Ustedes simplemente no entienden lo que es el verdadero talento. La voz de Alexander Dumont atravesó la sala de juntas con paneles de caoba como una navaja, y sus zapatos de cuero italiano resonaron contra el suelo de mármol pulido mientras señalaba con desdén los informes trimestrales esparcidos por la mesa de conferencias. El sol de la mañana, que se colaba por las ventanas que iban del suelo al techo, se reflejaba en los hilos dorados de su traje de 1000 unidades, creando un foco casi teatral alrededor de su imponente figura. Los 12 inversionistas sentados alrededor de la mesa se movieron incómodos en sus sillas. No eran personas acostumbradas a que les dieran lecciones. Cada uno controlaba carteras por valor de cientos de millones. Pero Alexander imponía respeto por su fuerza de personalidad y por un historial que hablaba más alto que la humildad. Nuestra división de inteligencia artificial está perdiendo mucho dinero porque no encontramos personal cualificado, continuó, mientras sus ojos gris acero escaneaban los rostros a su alrededor. ¿Saben lo que se considera un experto en el mercado actual? Recién graduados con títulos sofisticados que apenas pueden distinguir entre el aprendizaje automático y los algoritmos básicos. Margaret Chen, representante del mayor grupo de accionistas, se inclinó ligeramente hacia adelante. Alexander, seguro que hay candidatos cualificados disponibles. Quizás los paquetes de compensación. ¿Compensación? Alexander soltó una risa aguda y sin humor. Ofrecemos salarios que harían llorar de envidia a los profesores universitarios. El problema no es el dinero, Margaret. El problema es que la verdadera experiencia se ha vuelto tan rara como el liderazgo auténtico. Se detuvo justo delante del enorme cuadro abstracto que dominaba la pared del fondo, una obra que valía más que el salario anual de la mayoría de la gente. Sus dedos tamborileaban sobre sus brazos cruzados, un hábito que sus subordinados habían aprendido a reconocer como preludio de uno de sus legendarios ataques verbales. La voz de Alexander bajó a un tono más coloquial, pero la condescendencia subyacente era inconfundible. Algunas de estas personas llevan más de una década trabajando aquí, 15 años empujando fregonas y vaciando cubos de basura, y te garantizo que ninguno de ellos podría leer un simple contrato técnico, y mucho menos comprender las complejidades de la arquitectura de las redes neuronales. En el rincón más alejado de la sala, Marina hizo una pausa en su metódica limpieza del aparador, que ya estaba impecable. Su uniforme enastado, un sencillo vestido gris que había visto días mejores, contrastaba fuertemente con el opulento entorno. Se movía con la silenciosa eficiencia de alguien que había aprendido a ser invisible. Su presencia era tan habitual que los ocupantes de la sala hablaban de ella como si no estuviera allí. Pero Marina estaba escuchando. Siempre estaba escuchando. Lo que quiero decir, continuó Alexander, ahora entusiasmado con su tema, es que vivimos en un mundo en el que la mediocridad se ha convertido en la norma, donde la gente se acomoda en rutinas cómodas y nunca se atreve a crecer más allá de sus circunstancias. Robert Harrison, un inversionista de capital de riesgo conocido por su enfoque directo, carraspeó. ¿Qué propones exactamente, Alexander? Si realmente no hay especialistas en IA cualificados disponibles, tal vez debamos reconsiderar el calendario del proyecto. Por supuesto que no. La respuesta de Alexander fue inmediata y firme. Global Tech Solutions anunció su gran avance la semana pasada. Se rumorea que Datacorp está a meses de lograr algo revolucionario. No podemos permitirnos quedarnos atrás por ser demasiado exigentes con las credenciales. Se acercó a la ventana, de espaldas al grupo, con las manos entrelazadas a la espalda, en una pose que había cultivado para proyectar autoridad reflexiva. Lo que necesitamos es alguien que comprenda no solo los marcos teóricos, sino también las aplicaciones prácticas. Alguien que pueda identificar los sutiles defectos de los algoritmos complejos que otros pasan por alto. Alguien que pueda pensar varios pasos por delante de la competencia. El paño de Marina se detuvo por un instante sobre la pulida superficie de madera. Ella reconoció el proyecto que Alexander estaba describiendo. Había visto fragmentos de la documentación en las papeleras,
y había escuchado suficientes conversaciones como para comprender el alcance de lo que estaban intentando. No se le escapó la ironía. El presupuesto para este puesto es considerable, señaló Margaret, consultando su tableta. Estamos hablando de un salario anual de 6 cifras, más bonificaciones por rendimiento que podrían duplicar fácilmente esa cantidad. Será dinero bien gastado si encontramos a la persona adecuada, respondió Alexander, pero empiezo a sospechar que esa persona no existe, al menos no en los lugares convencionales en los que hemos estado buscando. David Rodríguez, el inversionista más joven de la mesa, tomó la palabra. ¿Han considerado candidatos no tradicionales? Personas con experiencia práctica que tal vez no tengan credenciales formales, pero que posean las habilidades necesarias. Alexander se volvió hacia la sala, con una leve sonrisa en los labios. Una sugerencia interesante, David, pero muy improbable. El tipo de experiencia que necesitamos no es algo que se adquiera a través de un interés casual o tutoriales de YouTube. Estamos hablando de algoritmos avanzados de aprendizaje automático, optimización de redes neuronales, arquitecturas de aprendizaje profundo. Esto requiere años de estudio intensivo y experiencia en investigación. Hizo un amplio gesto hacia la sala. Miren a su alrededor. ¿Alguno de ustedes ve ese nivel de capacidad intelectual en lugares poco convencionales? Entre los trabajadores de servicios, el personal de mantenimiento, los asistentes administrativos. Marina sintió que se le oprimía el pecho. 15 años mordiéndose la lengua, aceptándola con descendencia, viendo cómo personas menos cualificadas recibían oportunidades con las que ella solo podía soñar. 15 años fingiendo que su rápida comprensión de las discusiones técnicas que escuchaba por casualidad era mera coincidencia. La documentación que he revisado esta mañana, continuó Alexander, volviendo a la mesa, contiene fallos fundamentales que cualquier investigador competente en IA debería haber detectado inmediatamente. Los algoritmos de optimización son ineficaces, los métodos de preprocesamiento de datos están obsoletos, y toda la arquitectura muestra un profundo desconocimiento de las mejores prácticas actuales. Las manos de Marina se quedaron completamente inmóviles. Había visto esos documentos, no los informes completos, pero sí suficientes fragmentos en la papelera de reciclaje como para comprender los enfoques que estaban intentando aplicar. Y Alexander tenía razón. Los defectos eran evidentes para cualquiera que comprendiera los principios subyacentes. Quizás, dijo en voz baja, casi un susurro, alguien podría ayudar a identificar esos problemas específicos. La sala quedó en silencio. 12 de los líderes empresariales más poderosos de la ciudad se volvieron para mirar a la mujer a la que apenas habían prestado atención momentos antes. Alexander arqueó las cejas en una expresión de auténtica sorpresa mezclada con diversión. «Perdón», dijo, con un tono de exagerada cortesía que normalmente se reserva para dirigirse a los niños pequeños. Marina se enderezó ligeramente, aunque mantuvo la mirada fija en el paño que tenía entre las manos. Los problemas que ha mencionado. En la documentación, alguien podría ayudar a identificar los problemas específicos. Margaret Chen miró alternativamente a Marina y a Alexander, claramente sin saber cómo interpretar esta inesperada interrupción. Los demás inversores se movieron incómodos, algunos avergonzados por Marina, otros simplemente desconcertados por la ruptura del protocolo social. Alexander caminó lentamente hacia ella, con una expresión que era una mezcla de curiosidad y diversión apenas contenida. «¿Estás sugiriendo, Marina? Te llamas Marina, ¿verdad? Que entiendes los retos técnicos que estamos discutiendo. Quizás pueda ayudar», respondió Marina, con una voz que ganaba un poco más de confianza, «a identificar los problemas que mencionaste». El silencio que siguió estaba cargado de una tensión incómoda. Alexander miró a sus inversionistas, muchos de los cuales ahora miraban a cualquier parte menos a la escena que se desarrollaba ante ellos. Esta era exactamente el tipo de situación incómoda que no se suponía que debían incluir las discusiones comerciales sofisticadas. «Ayúdanos», repitió Alexander lentamente, como si estuviera probando las palabras.
una conserje. Ayúdanos a resolver problemas avanzados de inteligencia artificial que han dejado perplejos a equipos de investigadores con doctorados. Marina finalmente levantó la vista y lo miró directamente a los ojos por primera vez. Había algo en sus ojos, una profunda comprensión, una inteligencia tranquila, que hizo que Alexander se detuviera momentáneamente. Pero la pausa fue breve. Esto es precisamente de lo que estaba hablando, anunció a la sala, con su voz volviendo a su tono autoritario. Las ilusiones que crea la comodidad. 15 años limpiando estas oficinas, escuchando fragmentos de discusiones técnicas, y ahora existe la creencia de que la proximidad equivale a la comprensión. Varios inversionistas se rieron nerviosamente, sin saber muy bien si estaban presenciando humor o crueldad, pero sin atreverse a cuestionar la valoración de su anfitrión. Alexander se apoyó en el borde de la mesa de conferencias, con una postura informal, pero con toda su atención puesta en Marina. «Te diré una cosa», dijo, con un tono que denotaba que estaba a punto de hacer una apuesta entretenida. «Te propongo un trato, Marina, un trato muy generoso». Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una carpeta de cuero. De ella extrajo varias hojas de papel cubiertas de densos diagramas técnicos, ecuaciones matemáticas y fragmentos de código de programación. Estas son partes de la documentación sobre la IA que hemos estado discutiendo. Especificaciones técnicas reales, no resúmenes simplificados. Dejó los papeles sobre la mesa que había entre ellos. Si puedes explicar a los presentes, en términos que podamos entender, qué pretenden lograr estos documentos y dónde están los problemas, te pagaré 1000 unidades, en efectivo, hoy mismo. La oferta quedó suspendida en el aire como un desafío. Marina miró los documentos y luego volvió a mirar el rostro expectante de Alexander. Los inversionistas observaban con la incómoda fascinación de quienes presencian una posible situación embarazosa. «¿Y si no puedo?», preguntó Marina en voz baja. La sonrisa de Alexander no fue amable. «Entonces todos habremos aprendido una valiosa lección sobre la importancia de permanecer dentro de nuestras áreas de especialización. Y tal vez usted haya aprendido algo sobre los peligros de la confianza excesiva». Marina asintió lentamente, comprendiendo todas las implicaciones del momento. No se trataba solo de dinero o conocimientos técnicos. Se trataba de 15 años de indignidades acumuladas, de ser invisible, de ver cómo su intelecto se asfixiaba lentamente bajo el peso de la necesidad y las circunstancias. Caminó hacia la mesa, con movimientos deliberados y controlados. Los inversionistas se inclinaron inconscientemente hacia adelante cuando ella tomó la primera página y sus ojos recorrieron los complejos diagramas y la densa notación técnica. El silencio se prolongó. La sonrisa de confianza de Alexander comenzó a vacilar ligeramente cuando los segundos se convirtieron en un minuto completo. Marina no miraba nerviosamente los símbolos incomprensibles, sino que estaba leyendo de verdad, con la atención concentrada de alguien que entendía lo que estaba viendo. Se trata de una arquitectura de red neuronal para el análisis predictivo, dijo Marina finalmente, con voz firme y clara. En concreto, parece que intenta crear un sistema para la previsión de tendencias de mercado, utilizando algoritmos de aprendizaje profundo. La sonrisa de Alexander se desvaneció por completo. La terminología técnica era correcta, pero más que eso, se utilizaba con la precisión de alguien que entendía los conceptos subyacentes. La arquitectura principal emplea un perceptrón multicapa con componentes de red neuronal recurrente, continuó Marina, señalando secciones específicas del diagrama. Pero hay varios defectos críticos en la implementación. Levantó la vista hacia los rostros que la rodeaban. Algunos sorprendidos, otros escépticos, Alexander visiblemente incómodo. En primer lugar, el proceso de preprocesamiento de datos utiliza técnicas de normalización obsoletas que introducirán un sesgo sistemático en los datos de entrenamiento. En segundo lugar, la optimización de la función de pérdida aplica el descenso de gradiente sin una regularización adecuada,
lo que provocará un sobreajuste. Y en tercer lugar, hizo una pausa y miró directamente a Alexander. Toda la metodología de selección de características es fundamentalmente defectuosa, porque se basa en un análisis de correlación que ignora las dependencias temporales. La sala que Marina volvió a colocar los papeles sobre la mesa con manos firmes. Cada uno de estos problemas provocará que el sistema falle de diferentes maneras, continuó. El preprocesamiento sesgado hará que el modelo funcione mal con datos del mundo real que no coincidan con la distribución estadística del conjunto de entrenamiento. El sobreajuste provocará un rendimiento excelente durante las pruebas, pero un fallo catastrófico cuando se implemente. Y los problemas de selección de características harán que todo el sistema sea poco fiable para cualquier predicción más allá de una ventana de tiempo muy estrecha. Se enderezó, alisándose el vestido del uniforme gastado. Esos son los principales problemas que puedo ver en estos extractos. Probablemente haya otros en la documentación completa. El silencio que siguió fue diferente a todo lo que se había visto antes en la sala de conferencias. 12 sofisticados inversionistas se quedaron paralizados, tratando de procesar lo que acababan de escuchar. Alexander permaneció inmóvil, su confianza anterior sustituida por algo parecido al shock. Margaret Chen fue la primera en recuperar la voz. ¿Lo has entendido todo? ¿Con solo echar un vistazo a esos documentos durante menos de 2 minutos? Marina asintió en silencio. Las deficiencias son bastante obvias una vez que sabes qué buscar. Alexander pareció volver a la realidad. Cualquiera puede memorizar la jerga técnica, dijo rápidamente, aunque su voz carecía de la autoridad anterior. Explicar los problemas de un trabajo existente es muy diferente a resolverlos realmente. Tienes razón, coincidió Marina. ¿Quieres que te sugiera soluciones? La pregunta quedó suspendida en el aire como una espada. Alexander miró hacia alrededor a sus inversionistas, que ahora lo miraban expectantes. Él había lanzado el reto. La conserje no solo lo había aceptado, sino que lo había superado. Y ahora ella se ofrecía a ir más allá. Comenzó Alexander, y luego se detuvo. Quizás por primera vez en su vida profesional, se encontró genuinamente sin palabras. Marina esperó pacientemente, con las manos cruzadas delante de ella, con una expresión tranquila y respetuosa a pesar de la naturaleza revolucionaria de lo que acababa de ocurrir. 15 años de silencio, y ahora el momento en que todo cambiaría. El sol de la mañana había cambiado de posición durante su conversación, y ahora incidía directamente sobre la mesa de conferencias, iluminando los documentos técnicos como si fueran pruebas en un juicio. Las pruebas de suposiciones cuestionadas, de prejuicios desafiados, de posibilidades que habían estado ocultas a plena vista. Alexander carraspeó, tratando de recuperar la compostura. Pero cuando miró a Marina, ya no veía a una conserje. Veía algo que desafiaba todo lo que creía saber sobre la inteligencia, la educación y el valor del potencial humano. Quizás, dijo lentamente, con un nuevo tono de incertidumbre en la voz, deberíamos continuar esta conversación. La mañana siguiente amaneció gris y fría, a juego con el estado de ánimo de Alexander, mientras se sentaba en su oficina de la esquina, revisando el análisis técnico de Marina del día anterior. Había pasado la noche investigando cada uno de los puntos que ella había señalado, consultando a sus asesores técnicos de mayor confianza e incluso llamando a antiguos colegas de empresas rivales. Todas y cada una de las observaciones eran correctas, peor que correctas, brillantes. Las palabras de Margaret Chen en su conversación privada después de la reunión resonaban en su mente. Alexander, en 40 años de inversiones, he aprendido a reconocer la verdadera experiencia cuando la veo. Esa mujer entendía esos documentos mejor que todo nuestro equipo técnico. Pero aceptar eso significaba aceptar algo que desafiaba los cimientos mismos de su visión del mundo.
Significaba admitir que, durante 15 años, había estado ciego ante el extraordinario talento que trabajaba justo delante de sus narices. Significaba cuestionar todas las suposiciones que había hecho sobre la inteligencia, la educación y el potencial humano. Alexander se enorgullecía de no hacer nunca suposiciones. Sin embargo, allí estaba, enfrentado a la posibilidad de que su mayor suposición, que las personas brillantes ascienden naturalmente a puestos de prominencia, pudiera ser catastróficamente errónea. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. «Adelante». Marina entró con sus habituales productos de limpieza, con su actitud respetuosa y modesta de siempre. La transformación de la experta técnica segura de sí misma de ayer a la invisible conserje de hoy era tan completa que resultaba casi surrealista. «Buenos días, señor Dumont», dijo en voz baja, mientras comenzaba a limpiar el polvo de la ya inmaculada estantería. «¿Vuelvo más tarde?» Alexander la observó atentamente, buscando algún indicio de la inteligencia que había presenciado ayer. Pero Marina se movía con la misma eficiencia que había demostrado durante años, aparentemente centrada por completo en sus tareas de limpieza. «Marina», dijo finalmente, «sobre la conversación de ayer». «Sí, señor. Esas soluciones técnicas que mencionaste. Me gustaría escucharlas». Marina dejó de limpiar el polvo y lo miró con incertidumbre. «¿Está seguro, señor Dumont? No quiero extralimitarme». «Te estoy pidiendo que te extralimites», la interrumpió Alexander, con un tono más severo de lo que pretendía. «Te estoy pidiendo que me expliques cómo es posible que una empleada de limpieza sepa más sobre inteligencia artificial que los equipos de investigadores a los que pago cientos de miles de unidades al año». Marina dejó el trapo de limpieza y se volvió hacia él. Cuando habló, su voz transmitía la misma autoridad tranquila que había escuchado ayer. «El sesgo de preprocesamiento se puede eliminar implementando una normalización adaptativa que se ajuste a la deriva temporal en los flujos de datos. En lugar de utilizar medidas estadísticas estáticas, se necesita un ajuste dinámico de la línea de base que tenga en cuenta los ciclos de volatilidad del mercado». Alexander se inclinó hacia adelante, con su escepticismo luchando contra su creciente asombro. «Continúe. Para el problema del sobreajuste es necesario implementar capas de abandono con tasas variables basadas en la complejidad de los patrones de entrada, combinadas con mecanismos de detención temprana que supervisen los gradientes de pérdida de validación en lugar de los valores absolutos». Se acercó a su computadora. «¿Me permite?» Alexander asintió, demasiado intrigado como para mantener sus límites habituales. Marina se sentó en su escritorio, algo que habría sido impensable solo 2 días antes, y comenzó a escribir con fluida precisión. «La cuestión de la selección de características es más compleja», dijo, mientras sus dedos volaban por el teclado. «Es necesario implementar un análisis de dependencia temporal utilizando redes neuronales gráficas que puedan captar tanto las correlaciones directas como los patrones de influencia indirecta en diferentes escalas de tiempo». En la pantalla comenzó a aparecer un elegante código. No se trataba de pseudocódigo, ni de martos teóricos, sino de algoritmos reales e implementables, escritos con la eficiencia y la claridad de alguien que había pasado años trabajando en los más altos niveles del desarrollo de software. Alexander observaba con creciente asombro cómo Marina construía soluciones a problemas que habían desconcertado a todo su equipo técnico durante meses. Su enfoque no solo era correcto, sino que era innovador, ya que incorporaba técnicas que estaban a la vanguardia de la investigación actual. «¿Dónde has aprendido esto?», preguntó, con una voz apenas superior a un susurro. Las manos de Marina se detuvieron sobre el teclado. Por primera vez desde la revelación del día anterior, la incertidumbre se reflejó en su rostro. «Siempre me ha interesado la tecnología», respondió con cautela. «Esto no es un interés casual, Marina. Es un conocimiento de nivel de posgrado avanzado. Las técnicas que estás utilizando aquí son investigación de vanguardia». Marina guardó el archivo y se alejó lentamente del escritorio. La experta técnica segura de sí misma
Volvía a retirarse, sustituida por la empleada cautelosa que sabía cuál era su lugar. «Leo mucho», respondió simplemente. Alexander sintió cómo la frustración crecía en su interior. «No, no te refugies en esa falsa modestia. Lo que acabo de ver no era alguien que lee mucho. Lo que vi fue a alguien con años de experiencia profesional resolviendo problemas técnicos complejos. Señor Dumont, ¿quién eres?». La pregunta salió más dura de lo que Alexander pretendía, impulsada por horas de creciente sospecha y orgullo herido. «¿En serio? ¿Quién eres?». Marina miró hacia la ventana, con los hombros tensos. Cuando habló, su voz era tranquila pero firme. «Soy exactamente lo que parezco ser. Una mujer que limpia oficinas y necesita este trabajo para mantener a su familia. Eso no es una respuesta. Es la única respuesta que importa». Alexander se levantó bruscamente, haciendo que su silla rodara hacia atrás. «No, no lo es, porque ayer demostraste unos conocimientos que se tardan años en adquirir. Conocimientos especializados y avanzados que claramente estás tratando de ocultar. Y ahora quiero saber por qué». Marina lo miró directamente a los ojos, y por un momento, Alexander vio algo en ellos que lo hizo retroceder involuntariamente. No era miedo ni deferencia, sino una profundidad de inteligencia y experiencia que parecía casi infinita. «Algunas preguntas», dijo Marina en voz baja, «tienen respuestas que lo cambian todo. ¿Estás seguro de que quieres esas respuestas?». La advertencia en su voz era inconfundible. Alexander se sintió como si estuviera al borde de un precipicio, mirando hacia abajo a unas profundidades que no podía medir. «Sí», dijo, aunque una parte de él ya no estaba segura. «Quiero esas respuestas». Marina asintió lentamente. «Entonces tendré que traer algunos documentos de casa, documentos personales que no he visto en años». «¿Qué tipo de documentos?». «Del tipo que explicarán cómo sé lo que sé. Pero, señor Dumont», la voz de Marina tenía un tono de cautelosa advertencia, «una vez que los vea, no podrá olvidar lo que descubrirá, sobre mí, sobre las suposiciones que ha hecho, sobre los 15 años que me ha tenido limpiando sus oficinas mientras poseía un conocimiento que podría haberle ahorrado a esta empresa millones de unidades». Alexander sintió que se le secaba la boca. «Tráigalos. Mañana por la mañana, mañana por la mañana». Marina recogió sus utensilios de limpieza con movimientos que parecían más lentos y deliberados de lo habitual. En la puerta de la oficina se detuvo. «Señor Dumont, hay algo más que debería considerar». «¿Qué es?». «Si alguien con mi trayectoria ha estado trabajando como conserje durante 15 años, puede que haya una muy buena razón para esa elección. Y esa razón puede ser más importante que cualquier experiencia técnica que yo posea». Dejó a Alexander solo con esa enigmática afirmación y con la creciente sensación de que acababa de poner en marcha algo que alteraría fundamentalmente no solo su comprensión de Marina, sino su comprensión de todo lo que creía saber sobre el talento, las oportunidades y el precio de los prejuicios. El resto del día transcurrió en una confusión de reuniones y conferencias telefónicas, pero Alexander se encontró incapaz de concentrarse en los asuntos rutinarios del trabajo. Su mente seguía volviendo a la advertencia de Marina. Algunas preguntas tienen respuestas que lo cambian todo. Al anochecer, tomó una decisión que incluso a él le sorprendió. En lugar de dirigirse a su ático, condujo hasta el modesto barrio donde vivía Marina. No se acercó a su edificio, lo que habría sido una violación inexcusable de los límites, sino que se sentó en su coche al otro lado de la calle y se quedó observando. Lo que vio desafió otra suposición. El edificio de Marina estaba bien cuidado, pero era claramente una vivienda asequible. Una mujer con su experiencia técnica podía obtener un salario que le permitiera llevar el estilo de vida que eligiera. Sin embargo, vivía de forma sencilla y modesta, en un barrio de familias trabajadoras y jubilados. A través de una ventana de la planta baja,
vio a Marina moviéndose por lo que parecía ser un apartamento pequeño pero ordenado. Estaba preparando la cena, ayudando a lo que parecía ser un adolescente con los deberes, viviendo la tranquila vida doméstica de miles de otras madres trabajadoras. Nada en esa escena sugería que se tratara de alguien que albergara secretos profesionales extraordinarios. Todo en ella reforzaba la narrativa de una mujer que sacaba lo mejor de unas circunstancias limitadas. Pero Alexander ya no podía fiarse de sus ojos en lo que respecta a Marina. Los documentos del día siguiente confirmarían sus crecientes sospechas o revelarían que había construido una elaborada fantasía en torno a unos pocos momentos de intuición inesperada. Mientras conducía hacia su casa, a través de los barrios acomodados de la ciudad, Alexander se encontró mirando a los trabajadores del sector servicios, conserjes, guardias de seguridad, personal de restaurantes, con nuevos ojos. ¿Cuántas otras marinas se ocultaban a plena vista? ¿Cuántas mentes brillantes eran invisibles simplemente porque ocupaban puestos que la sociedad había decidido que no requerían? Las preguntas le perturbaron el sueño y le persiguieron en sus sueños. Y en algún momento de las inquietas horas antes del amanecer, Alexander comenzó a sospechar que las revelaciones del día siguiente cambiarían mucho más que su opinión sobre una empleada. Cambiarían su forma de entenderlo todo. La mañana siguiente llegó con una rapidez inusual, como si el universo estuviera ansioso por resolver la tensión que se había acumulado desde la primera demostración técnica de Marina. Alexander llegó a la oficina antes de lo habitual, con el estómago encogido por la expectación y el temor. Marina ya estaba allí, esperando en la zona de recepción con una cartera de cuero gastada en el regazo. Parecía más pequeña de alguna manera, más vulnerable de lo que él la había visto nunca. La experta técnica segura de sí misma de los últimos 2 días había sido sustituida por alguien que parecía genuinamente asustada. «Los has traído», dijo Alexander, con una voz más áspera de lo que pretendía. Marina asintió. 15 años. No he abierto esta carpeta en 15 años. Caminaron en silencio hacia su oficina. El peso de la revelación que se avecinaba hacía imposible mantener una conversación informal. Alexander cerró la puerta detrás de ellos y señaló la silla frente a su escritorio. Marina se sentó lentamente con la carpeta cerrada en su regazo. Sus manos temblaban ligeramente mientras la miraba. «Antes de abrir esto», dijo en voz baja, «quiero que entiendas algo. Lo que estás a punto de descubrir no cambia quién soy ahora. No cambia la decisión que tomé hace 15 años, ni las razones por las que la tomé». Alexander se inclinó hacia adelante. «¿Qué decisión?». Marina se rió con tristeza. «La decisión de desaparecer». Abrió la carpeta con cuidado, como si el contenido pudiera desintegrarse si lo manipulaba demasiado. Alexander vislumbró documentos oficiales, fotografías y lo que parecían certificados académicos. «Mi nombre», dijo Marina, sacando el primer documento, «no es realmente Marina Valdés». Le entregó un diploma universitario, el papel amarillento por el paso del tiempo, pero con el relieve dorado aún nítido. Alexander lo leyó 2 veces antes de asimilarlo por completo. Instituto Tecnológico de Massachusetts, doctora en Filosofía, Ciencias de la Informática e Inteligencia Artificial. Marina Elizabeth Thompson, summa cum laude. Las manos de Alexander comenzaron a temblar. «Thompson, Marina Thompson. ¿Reconoces el nombre?». La mente de Alexander repasó rápidamente 15 años de publicaciones del sector, actas de conferencias y trabajos de investigación que había estudiado durante sus propios estudios de posgrado. Marina Thompson. La doctora Marina Thompson, una de las investigadoras de IA más brillantes de su generación, autora de artículos innovadores sobre la arquitectura de las redes neuronales, antigua directora de investigación avanzada en Teknova Industries, susurró Alexander. Marina asintió. «Fui su directora de innovación más joven. 28 años, responsable de un equipo de 60 investigadores, presupuesto anual de 50 millones de unidades». Le entregó otro documento, la portada de una revista de hacía 15 años
en la que aparecían los 40 líderes tecnológicos menores de 40 años. La fotografía de Marina mostraba a una joven segura de sí misma, con un traje caro, de pie en un laboratorio de última generación, con una leyenda que la identificaba como el futuro de la inteligencia artificial. Alexander se quedó mirando la imagen y luego a la mujer sentada frente a su escritorio con un uniforme de limpieza gastado. Los rasgos faciales eran los mismos, pero todo lo demás había cambiado con el tiempo, las circunstancias y el ocultamiento deliberado. ¿Qué pasó?, preguntó con voz apenas audible. Marina volvió a meter la mano en la carpeta y sacó una pequeña fotografía. Esta era personal. Una joven sosteniendo a un niño pequeño con ojos brillantes y curiosos, pero con una expresión que parecía de alguna manera distante, desenfocada. «Mi hijo», dijo Marina simplemente. «Daniel, le diagnosticaron autismo severo cuando tenía 3 años». Alexander miró la foto y luego volvió a mirar a Marina, empezando a comprender. Las exigencias de mi puesto se hicieron incompatibles con las necesidades de Daniel. 70 horas semanales de trabajo, viajes constantes, la presión de producir continuamente investigaciones innovadoras. Mientras tanto, mi hijo necesitaba consistencia, rutina, cuidados especializados que yo no podía proporcionarle mientras mantenía mi carrera. La voz de Marina era firme, pero Alexander podía ver el viejo dolor en sus ojos. Intenté durante 2 años que funcionara. Contraté a los mejores cuidadores que el dinero podía comprar. Contraté terapeutas privados. Incluso intenté llevar a Daniel a la oficina cuando era necesario. Pero no fue suficiente. Él estaba luchando, retrocediendo, y yo veía cómo mi hijo desaparecía mientras yo perseguía mis logros profesionales. Le entregó el documento final, una carta de renuncia fechada hace 15 años. Por lo tanto, presento mi renuncia al cargo de directora de investigación avanzada con efecto inmediato. Circunstancias familiares personales requieren toda mi atención, y no puedo seguir sirviendo a Teknova Industries con la dedicación y el enfoque que tanto la empresa como mi equipo merecen. Alexander leyó la carta 2 veces, luchando por procesar la magnitud del sacrificio que Marina había hecho. «Te alejaste», dijo, «de todo». «Me alejé hacia algo más importante», corrigió Marina. «Encontré para Daniel una escuela especializada en el apoyo al autismo. Me mudé a esta ciudad para estar cerca del programa y acepté el primer trabajo que encontré que ofrecía un horario flexible y no requería una verificación exhaustiva de antecedentes. Trabajos de limpieza, turnos nocturnos en su mayoría, mientras Daniel dormía, turnos diurnos cuando él estaba en la escuela. Un trabajo que podía dejar en la oficina para que cuando estuviera en casa pudiera estar completamente presente para mi hijo». Alexander dejó los documentos con manos que ya no estaban firmes. 15 años. Has estado limpiando oficinas durante 15 años. Y Daniel se graduó de la preparatoria el mes pasado, dijo Marina, con un tono de voz que transmitía el primer indicio de orgullo genuino que Alexander había escuchado. En otoño empezará la universidad comunitaria, donde estudiará programación informática. Quiere desarrollar software educativo para otros niños con autismo. El silencio que siguió fue profundo. Alexander se encontró pensando en su propia vida, en sus propias prioridades, en los sacrificios que había hecho en pos del éxito profesional. Pero sus sacrificios palidecían en comparación con lo que Marina había renunciado. «¿Por qué nunca intentaste volver a la investigación?», preguntó finalmente. Marina sonrió con tristeza. ¿Quién contrataría a una mujer con un vacío de 15 años en su currículum? Especialmente en un campo que evoluciona tan rápidamente como la inteligencia artificial. Cuando Daniel se estabilizó lo suficiente como para que yo pudiera considerar volver al trabajo profesional, yo ya estaba obsoleta. «Pero tú no estás obsoleta», protestó Alexander. «El análisis de ayer lo demostró. Tus soluciones eran más avanzadas que cualquier cosa que haya producido mi equipo actual. Leo revistas especializadas,
dijo Marina en voz baja. Por la noche, después de acostar a Daniel, me pongo al día con las investigaciones actuales. No porque tenga pensado volver, sino porque sigue siendo parte de quien soy. Sigue siendo parte de quien soy. Alexander se recostó en su silla, abrumado por el alcance de la revelación y sus implicaciones. La brillante investigadora a la que, sin saberlo, había contratado como conserje. Los sacrificios que le habían pasado desapercibidos, las suposiciones que le habían impedido ver un potencial extraordinario. Marina, doctora Thompson, no sé qué decir. No tiene que decir nada, señor Dumont. No le he mostrado estos documentos para que se sienta culpable, ni para pedirle un trato especial. Se los he mostrado porque usted exigió la verdad y se la merece. Marina comenzó a recoger los documentos y los guardó cuidadosamente en el desgastado maletín. Debería volver al trabajo. Hay que preparar las salas de conferencias del tercer piso para las reuniones con los clientes de esta tarde. Espere, dijo Alexander con voz aguda y repentina urgencia. Espere. Marina se detuvo, con la mano en el cierre del maletín. No puedes volver a limpiar oficinas, dijo Alexander, con la mente acelerada por las posibilidades. No después de lo que me has mostrado, no con lo que sabes. Señor Dumont, el proyecto de inteligencia artificial, el que lleva meses fracasando, quiero que lo dirijas. Marina abrió mucho los ojos. Eso es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque soy una conserje que lleva 15 años alejada de la investigación profesional. Porque sus inversionistas nunca lo aceptarían. Porque su equipo técnico se rebelaría. Porque eres la persona más cualificada que he conocido para este puesto, la interrumpió Alexander. Cualificaciones que he sido demasiado ciego y arrogante para reconocer. Marina se levantó lentamente, con la carpeta apretada contra el pecho como si fuera una armadura. Señor Dumont, le agradezco el gesto, pero no es un gesto, es una oferta. El puesto de investigadora principal, plena autoridad sobre el equipo técnico, un salario acorde con su experiencia real. ¿Y cuál sería ese salario? Alexander la miró directamente a los ojos. El mismo salario que me pago a mí mismo. Una participación equitativa en el proyecto más importante de la empresa. La oferta flotaba entre ellos como un puente que cruzaba 15 años de sacrificios invisibles. Marina lo miró como si le hubiera hablado en un idioma extranjero. Me está ofreciendo una remuneración a nivel de socio, dijo lentamente, para desarrollar una tecnología que podría valer cientos de millones de unidades. Le estoy ofreciendo lo que debería haber estado ganando desde el principio. Si no hubiera tenido tantos prejuicios como para ver lo que tenía delante de mis narices. Marina se quedó callada durante un largo momento, con una expresión que pasaba de la incredulidad a la esperanza y a algo que parecía miedo. Hay una condición, añadió Alexander en voz baja. ¿Cuál? Quiero conocer a Daniel. Quiero entender por qué valió la pena sacrificarlo todo. Por primera vez desde que entró en su oficina, Marina sonrió, no con la sonrisa cortés y profesional de una empleada, sino con la sonrisa genuina y radiante de una madre cuyo hijo finalmente había sido reconocido como digno de respeto. Creo, dijo, que eso se puede arreglar. 3 semanas más tarde, la misma sala de juntas con paneles de caoba que había sido testigo de la humillación de Marina, acogía ahora una reunión muy diferente. El sol de la mañana se colaba por las ventanas que iban del suelo al techo, pero esta vez iluminaba una dinámica transformada que habría sido inimaginable un mes antes. Marina se sentó a la cabecera de la mesa de conferencias, no limpiándola, sino dirigiéndola. Había desaparecido el desgastado uniforme gris, sustituido por un elegante traje de negocios que transmitía competencia y autoridad. Pero la verdadera transformación estaba en su postura, su voz, su presencia. Esta era la doctora Marina Thompson en su elemento. 15 años de experiencia reprimida finalmente liberada. Los resultados preliminares superan nuestras proyecciones más optimistas.
anunció a los inversionistas reunidos, con una voz que transmitía la confianza de alguien que presenta conclusiones en lugar de buscar aprobación. Nuestro sistema de inteligencia artificial modificado ha alcanzado tasas de precisión del 94,7% en modelos de predicción de mercado, en comparación con el estándar del sector, que es del 73%. Margaret Chen se inclinó hacia adelante y estudió el exhaustivo informe que Marina había distribuido. Estas cifras son extraordinarias. ¿Está sugiriendo que hemos logrado un avance que nos sitúa años por delante de nuestros competidores? No lo estoy sugiriendo, corrigió Marina con tranquila autoridad. Lo estoy demostrando. El prototipo se ha probado con datos históricos del mercado de 6 meses y los resultados son consistentes en todos los parámetros de prueba. Alexander observaba desde su posición al otro extremo de la mesa, todavía adaptándose al cambio de roles. 3 semanas antes, él era la presencia dominante, mientras que Marina permanecía invisible. Ahora, ella era la experta a la que todos deferían, y él se encontraba aprendiendo más sobre inteligencia artificial de lo que había asimilado en años de costosas consultas. David Rodríguez levantó la mano. Doctora Thompson, ¿puede explicar cómo ha logrado estas mejoras tan rápidamente? Nuestro equipo anterior pasó 18 meses sin alcanzar ni la mitad de esta precisión. Marina pasó a la siguiente diapositiva de su presentación, revelando elegantes diagramas algorítmicos que hacían que la documentación técnica anterior pareciera primitiva en comparación. El error fundamental del enfoque original era tratar la predicción del mercado como un problema estático, explicó. Los mercados son sistemas dinámicos con parámetros en constante cambio. Lo que necesitábamos era una red neuronal adaptativa que pudiera modificar su propia arquitectura en función de las condiciones. Señaló secciones específicas del diagrama. Al implementar algoritmos recursivos de automodificación combinados con técnicas de optimización inspiradas en la cuántica, creamos un sistema que no solo analiza datos, sino que aprende a aprender de manera más eficaz. Robert Harrison silbó suavemente. ¿Y este enfoque es exclusivo nuestro? Por completo, confirmó Marina. Los algoritmos centrales se basan en una investigación que comencé hace 15 años, pero que nunca tuve la oportunidad de desarrollar por completo. En cierto sentido, finalmente estamos completando un trabajo que se vio interrumpido por otras prioridades. Alexander captó la sutil referencia a su sacrificio, los años que pasó cuidando de Daniel en lugar de revolucionar la inteligencia artificial. El desperdicio que eso supuso todavía le hacía sentir físicamente mal. ¿Cuál es el potencial comercial?, preguntó Margaret, aunque su tono sugería que ya sospechaba la respuesta. Marina sonrió, no con la expresión vacilante de la conserje que habían conocido, sino con la sonrisa segura de una investigadora que comprendía exactamente lo que había logrado. Las estimaciones conservadoras sugieren que esta tecnología podría generar ingresos de 500 millones de unidades anuales en un plazo de 3 años. Si nos expandimos más allá de las predicciones del mercado, hacia otras aplicaciones, diagnóstico médico, optimización de la cadena de suministro, mantenimiento predictivo, estamos ante valoraciones de mercado potenciales de miles de millones. El silencio que siguió fue diferente al incómodo silencio de la demostración técnica original de Marina. Este era el silencio de los inversionistas calculando rendimientos sin precedentes. Hay algo más, continuó Marina, pasando a su última diapositiva. He identificado 12 aplicaciones adicionales para esta tecnología, que van desde la modelización climática hasta los sistemas educativos personalizados. Con un desarrollo adecuado, esto podría convertirse en la base de toda una cartera de soluciones de inteligencia artificial. Alexander recuperó la voz. Estás hablando de transformar toda la empresa. Estoy hablando de aprovechar el potencial de la empresa, respondió Marina. El potencial que siempre ha estado ahí, esperando a que alguien lo reconociera. Después de que los inversionistas se marcharan,
cada uno con especificaciones técnicas detalladas y proyecciones de ingresos que cambiarían su visión del futuro de la empresa. Alexander se quedó a solas con Marina en la sala de juntas. «Te llaman genio», dijo en voz baja. Marina estaba guardando sus materiales de presentación con el mismo cuidado metódico que antes aplicaba a los productos de limpieza. «Soy la misma persona que era hace un mes, señor Dumont. Lo único que ha cambiado es su disposición a verme». Alexander había pasado toda su carrera siendo la persona más inteligente de la sala, a quien los demás acudían en busca de conocimientos técnicos y visión estratégica. Ahora estaba aprendiendo de alguien a quien antes había descartado por considerarlo intelectualmente irrelevante. «Sinceramente, es la experiencia más incómoda y enriquecedora de mi vida profesional», admitió. «Pero también la más gratificante. Verte trabajar, ver cómo es la verdadera experiencia, es una lección de humildad en el mejor sentido posible». Marina asintió pensativa. «Bien, la humildad es un lujo que no podías permitirte cuando creías que lo sabías todo. Ahora que sabes lo mucho que no sabes, puedes empezar a aprender de nuevo». Alexander se rió, una risa de auténtico entretenimiento, en lugar de su habitual risa profesional calculada. «¿Es esa su valoración profesional, doctora Thompson?» «Es mi observación personal, Alexander. Y hablando de asuntos personales», Marina miró su reloj. «Daniel sale de clase en 1 hora. Dijiste que querías conocerlo». El trayecto hasta la Universidad Comunitaria de Daniel transcurrió en su mayor parte en un cómodo silencio. Alexander se sintió nervioso como no lo había estado desde sus propias entrevistas para la escuela de posgrado. Conocer al hijo de Marina era como enfrentarse al juicio por 15 años de ceguera y prejuicios. Daniel Thompson esperaba fuera del edificio de informática, un joven que poseía los ojos inteligentes de su madre, pero que se comportaba con la cautela característica de alguien que no se mueve con naturalidad en situaciones sociales. «Daniel», dijo Marina, abrazando cálidamente a su hijo, «este es Alexander Dumont, el que te conté». Daniel le tendió la mano con formalidad. «Señor Dumont, mamá dice que le ha ofrecido un trabajo en el que realmente puede usar su cerebro». La franqueza de la afirmación pilló a Alexander desprevenido, pero reconoció el amor protector que subyacía en las palabras de Daniel. «Tu madre es la persona más brillante con la que he trabajado nunca», respondió Alexander con sinceridad. «Solo lamento haber tardado tanto en darme cuenta». Daniel lo estudió con la intensa concentración que Alexander estaba empezando a reconocer como un rasgo familiar. «Cuando era pequeño, me leía artículos de investigación como cuentos antes de dormir. A los demás niños les leían cuentos de hadas. A mí me explicaba la arquitectura de las redes neuronales». Marina se rió. Daniel resolvía problemas básicos de programación antes de saber atarse los zapatos. «Y ahora estoy desarrollando software educativo para niños como yo», añadió Daniel con orgullo. «Niños que aprenden de forma diferente, que necesitan que la información se les presente de manera que tenga sentido para sus patrones cognitivos específicos». Alexander sintió un profundo cambio en su forma de entender las cosas. Marina no solo había sacrificado su carrera por su hijo, sino que había utilizado su experiencia para fomentar sus dones únicos, creando un entorno en el que sus diferencias se convertían en fortalezas en lugar de limitaciones. «Enséñale el prototipo», sugirió Marina. Daniel los llevó a un laboratorio de computadoras, donde abrió un programa que no se parecía a ningún software educativo que Alexander hubiera visto antes. En lugar de las lecciones lineales tradicionales, presentaba la información a través de visualizaciones dinámicas e interactivas que se adaptaban en tiempo real a los patrones de aprendizaje del estudiante. «Los enfoques educativos tradicionales asumen que todo el mundo procesa la información de la misma manera», explicó Daniel,
con voz cada vez más segura mientras hablaba de su trabajo. Pero los estudiantes autistas suelen pensar en patrones que los planes de estudio estándar ignoran. Este programa identifica las fortalezas cognitivas individuales y construye vías de aprendizaje en torno a ellas. Alexander observó la demostración con creciente asombro. El software era lo suficientemente sofisticado como para competir con los productos desarrollados por las principales empresas de tecnología educativa, pero había sido creado por un estudiante universitario que trabajaba solo. «Esto es revolucionario», dijo Alexander. «¿Has pensado en aplicaciones comerciales?» Daniel miró a su madre y luego volvió a mirar a Alexander. «Mi mamá me enseñó que la pregunta más importante no es si algo se puede vender, sino si se debe vender. Esta tecnología podría ayudar a miles de niños como yo a aprender de forma más eficaz. Eso es más valioso que las ganancias». La afirmación impactó a Alexander como un golpe físico. Ahí estaba un joven de 19 años que entendía algo sobre el valor y el propósito que Alexander apenas comenzaba a comprender. 6 meses después, la empresa que antes había tenido dificultades para encontrar investigadores cualificados en inteligencia artificial se había convertido en la empresa tecnológica más innovadora de la región. El avance de Marina había dado lugar a 5 líneas de productos diferentes, cada una de las cuales generaba ingresos sustanciales, al tiempo que resolvía problemas del mundo real. Pero la transformación más significativa no se había producido en la tecnología o los resultados financieros de la empresa. Se había producido en el propio Alexander. Ahora se encontraba en la misma sala de juntas donde Marina había cuestionado por primera vez sus suposiciones, pero se dirigía a un tipo de reunión muy diferente. Representantes de universidades comunitarias locales, programas de educación para adultos y organizaciones de desarrollo de la fuerza laboral ocupaban los asientos que normalmente ocupaban los inversionistas. La iniciativa del talento invisible, anunció Alexander, se basa en un simple reconocimiento. La capacidad extraordinaria existe en lugares inesperados. Nuestro objetivo es identificar y fomentar ese talento, independientemente de las circunstancias actuales o las credenciales tradicionales. Marina, que ahora ostentaba el título de directora de innovación, presentó el marco del programa. Estamos creando vías para personas cuya inteligencia ha sido pasada por alto debido a circunstancias laborales, lagunas educativas o suposiciones sociales. El programa ofrece servicios de evaluación, formación y colocación profesional diseñados específicamente para candidatos no tradicionales. El primer caso de éxito de la iniciativa estaba sentado en la primera fila. Carlos Martínez, un guardia de seguridad que había demostrado una aptitud notable para el análisis de la ciberseguridad, había sido ascendido al equipo de seguridad informática de la empresa tras completar un programa de formación intensivo. Junto a Carlos se sentaba Jennifer Kim, una antigua camarera de restaurante cuya comprensión intuitiva de los patrones de comportamiento de los clientes la había convertido en la investigadora de experiencia de usuario más eficaz de la empresa. Y al fondo de la sala, Daniel Thompson observaba en silencio, tomando notas para un artículo que estaba escribiendo sobre las empresas que priorizaban el potencial humano por encima de las credenciales convencionales. Después de la presentación, Alexander encontró a Marina en el jardín de la azotea del edificio, un espacio que se había convertido de estacionamiento ejecutivo en un espacio de trabajo colaborativo al aire libre, donde los empleados de todos los niveles de la empresa podían interactuar en igualdad de condiciones. Hace un año, pensaba que el talento era algo que se podía identificar mirando los currículums y los títulos, dijo Alexander, uniéndose a Marina en el borde del jardín. Nunca imaginé cuánto potencial me estaba perdiendo. Marina sonrió, pero su expresión denotaba cautela. La iniciativa es maravillosa, Alexander, pero recuerda, no se trata de encontrar genios ocultos entre los uniformes de los conserjes.
La mayoría del personal de limpieza es exactamente lo que parece. Gente trabajadora que realiza tareas esenciales y que merece respeto independientemente de sus conocimientos técnicos. Lo sé, dijo Alexander en voz baja. Eso es parte de lo que tú me enseñaste. La dignidad no es algo que las personas se ganan por tener una habilidad excepcional. Es algo que toda persona posee por el simple hecho de ser humana. Marina asintió con aprobación. Esa es una lección que vale la pena aprender. Permanecieron en un cómodo silencio, contemplando la ciudad donde miles de personas terminaban su turno de noche y se dirigían a casa con sus familias, llevando consigo talentos y sueños que tal vez nunca fueran reconocidos, pero que no por ello eran menos valiosos por permanecer ocultos. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Alexander de repente. Los 15 años, el sacrificio, la carrera a la que renunciaste. Marina consideró la pregunta cuidadosamente. Si pudiera volver atrás y cambiar las cosas, si pudiera haber tenido tanto la carrera como el tiempo que Daniel necesitaba, por supuesto que lo haría. Pero arrepentirme de una elección que permitió que mi hijo prosperara, que me enseñó la diferencia entre el éxito y la realización, no, no me arrepiento de eso. Hizo una pausa y luego sonrió. Además, los mejores descubrimientos suelen provenir de tomar caminos inesperados. Si no hubiera pasado 15 años invisible, quizá nunca habría aprendido a ver a otras personas invisibles. Y quizá tú nunca habrías aprendido que las ideas más importantes surgen de la voluntad de cuestionar tus propias suposiciones. Alexander asintió, comprendiendo por fin que el mayor regalo de Marina a la empresa no era su experiencia técnica, sino su ejemplo de lo que era posible cuando la inteligencia se liberaba de las limitaciones de los prejuicios y el reconocimiento. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, proyectando largas sombras sobre el jardín de la azotea, Alexander reflexionó sobre la serie de pequeños momentos que habían llevado a esta transformación. Una oferta de ayuda susurrada por alguien considerado intelectualmente irrelevante. Un desafío lanzado con arrogancia y respondido con tranquila competencia. Documentos que revelaban no solo credenciales ocultas, sino también sacrificios ocultos. La conserje con el currículum perdido había encontrado el camino de vuelta a la prominencia, pero lo más importante era que había mostrado a otros cómo encontrar su propio camino hacia el reconocimiento y la realización personal. Y en una ciudad llena de personas invisibles con talentos invisibles, ese ejemplo se extendió, creando posibilidades que seguirían expandiéndose mucho después de que la historia de Marina y Alexander se convirtiera en una leyenda más sobre el potencial que espera pacientemente a alguien dispuesto a verlo. ¿Qué te ha parecido esta historia? Suscríbete para recibir más historias increíbles sobre el potencial oculto y las